Bien, vamos a volver al otro tema que ha mantenido ahí la alerta de las autoridades, particularmente de transportes, y dice relación con estas evasiones masivas que se han realizado en torno al metro de Santiago. Ayer se vieron varias estaciones afectadas, como Estación Central, Camin, Santa Ana, Universidad de Chile, Toba Lava, con arremetida contra las rejas de contención, turbas de personas que se aglomeraban, ¿no es cierto?, y que generaron además una situación de mucha tensión en protesta, todas estas acciones por el alza del pasaje del metro. Queremos ahondar en este tema de lo que aquí está pasando, también entender por qué subió el pasaje en los términos que subió, con nuestro siguiente entrevistado, el ex subsecretario de Transportes, actual director del Centro de Ingeniería y Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián, Carlos Melo. Carlos, gracias por su tiempo con ADN hoy. Hola Mirna, hola Mauricio. ¿Qué tal, señor Melo? ¿Cómo evalúa usted lo que está pasando con el metro y con estas protestas de la gente y esta alza en particular? A ver, es una situación compleja porque finalmente el transporte público en los últimos 18 meses ha tenido una alza importante. Esa alza, y esto es importante tenerlo también arriba de la mesa, es una alza que es menor a la alza acumulada del IPC en el mismo periodo. Entonces el transporte público de cierta forma está transformándose en una válvula de escape para otras alzas que las personas también perciben y que finalmente terminan impactando en su bolsillo. El transporte público es algo que todos usan, que está a disposición de todos y por lo tanto puede recoger este malestar general por alzas en otros servicios, al considerar esto que el alza real es un alza menor al IPC acumulado en el mismo periodo de tiempo. O sea, sin embargo, un economista le diría, si esa es la comparación que hay que hacer, las tarifas del metro han bajado en términos reales. Exactamente. El tema acá, sin embargo, es que esa tarifa que hoy día tenemos en metro, hay un porcentaje importante de la población para el cual llegar a pagar esa tarifa sí se está volviendo un problema importante. Y es ahí donde yo creo se concentra hoy este malestar. Hoy día, para que ustedes tengan una referencia, a nivel internacional, se considera que cuando una persona tiene que destinar el 10% de sus ingresos al transporte público, a moverse, eso significa que la tarifa se vuelve un problema de acceso relevante. Claro, Carlos, lo puedo interrumpir, justamente sobre aquello. Escuchábamos ayer gente que decía, evidente, o sea, a mí me significa 50.000 pesos el pasaje, o sea, solo el desplazamiento, ¿no es cierto?, por Transantiago al mes. Si tenemos en cuenta, ¿no es cierto?, que la mitad de los chilenos gana menos de 400.000 pesos, o sea, entendamos lo que significan esos 50.000 para una persona que gana menos de 400.000. Exactamente. Como dices tú, para todas esas personas, el transporte público hoy día representa tranquilamente más del 10% de su presupuesto mensual. Y eso se transforma en un problema de acceso porque finalmente el rol social que el transporte público tiene es acercarte y generar oportunidades. Entonces, si tú no puedes pagar el transporte, no puedes trabajar, no puedes estudiar, no puedes satisfacer tus necesidades básicas. Y ese es el problema que yo veo, que hay un sector importante de la población hoy para el cual el gasto de transporte está representando un porcentaje demasiado importante dentro de su presupuesto familiar. Claro, ahí uno entonces puede entender lógicas que hay y cómo se juntan muchas cosas que canalizan o que gatillan o disparan este tipo de reacciones. Ahora, yendo directamente a lo técnico aquí en cómo se maneja y cómo se tarifica el transporte público, Carlos, muchos nos preguntamos cómo es que el metro sigue anclado en esta vieja modalidad de tarifa fija y única, con variación nada más de horario, punta valle, y sin mecanismos que permitan a la gente organizarse mejor, como pases semanales, pases mensuales, compra de boletos acumulados con descuento y modalidades que permitan morigerar esta situación. Como todas las grandes ciudades del mundo, y aquí no la tenemos, y no lo ha hecho ningún gobierno. No, efectivamente, aquí hay un tema clave, que es el tema de la tecnología que hoy día sustenta a nuestro sistema tarifario en el transporte público, ¿ya? Hoy día, y esto es algo bien técnico, la tarjeta VIP que tenemos, el sistema de pago que tenemos, es un sistema de pago de hace 20 o 25 años atrás, ya, pese a que nosotros creemos que tenemos un sistema equivalente al de otras ciudades del mundo, la verdad es que no es así, tenemos un sistema súper antiguo. Bien, y eso que se puso en vigencia en el primer gobierno Bachelet en el año 2007, o sea, no hace 20 años, hace 12 nomás. Exactamente. Ya, pero esa es una tecnología que hoy no permite que tú puedas
licitaciones del transporte público, ¿ya? Los separar el estándar tecnológico, y eso abriría la puerta a estos nuevos esquemas tarifarios. Lo que mencionábamos antes también está conectado con esto. Yo soy un convencido de que hoy día tenemos que apuntar a que el subsidio del transporte público sea un subsidio que también esté focalizado, sobre todo en estos sectores de bajos ingresos, para los que la tarifa representa una barrera importante. Entonces tú deberías tener una tarifa social, llamémoslo así, para un sector de la población. Pero eso hoy día en la tarjeta que tenemos tampoco se puede implementar, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante no solamente quedarnos con la renovación de la flota, con los buses eléctricos, y avanzar en estos temas de mejorar el transporte en general a través de las licitaciones? Porque tú puedes hacer todos estos cambios, ¿ya? La ley de ¿Y esos cambios, perdón, estaban contemplados establecerlos realmente en las licitaciones que venían y que ahora están atrasadas? Esto es parte también, Carlos, de las licitaciones de recorridos que el actual gobierno retrasó. Así es. Sin embargo, sí, así es, pero la licitación tecnológica es una licitación que tenía un avance menor que la de recorrido. Ya en eso yo tengo que ser súper claro y honesto. No es que ustedes la dejaran lista. Exactamente. Sí. El tema relevante también es que esto se empieza a juntar con el subsidio que tenemos hoy. El subsidio que tenemos hoy, que se creó el año de emergencia, recuerden, entre el año 2007 y 2009, para salvar el problema que tenía Transantiago en ese momento, que no se financiaba, ¿ya? Es un subsidio que temporalmente se estableció de acuerdo a la ley hasta el año 2022. Y el año 2022, la verdad, está a la vuelta de la esquina, ¿ya? Sí, pues. Entonces, hay un espacio hoy para juntar el tema de la licitación, juntar este tema del subsidio que se está a acabar y tener una discusión en serio respecto al sistema de transporte que queremos tener en Santiago, cómo resolvemos este tema de la tarifa para las personas de menores ingresos, cómo introducimos estos esquemas de pago modernos que Mauricio hacía referencia. Y esa oportunidad hay que aprovecharla. Claro, estamos conversando a esta hora con Carlos Melo, él es ex subsecretario de Transportes y director del Centro de Ingeniería y Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián. Carlos, acá estoy viendo una entrevista a Juan Enrique Koymans, presidente del panel de expertos del transporte público, que es la entidad, digamos, encargada de aumentar los precios del pasaje, y él dice que acá se ha dado una información sesgada, dice él, porque lo único que se ha resaltado es cuánto subió la hora punta. Bueno, la hora punta donde más la gente circula, sin duda, dice él, pero se olvidaron, digo yo, pero dice él, se olvidaron de que se amplió la zona baja, que se eliminó la zona valle de la mañana, lo que según él permite que mucha gente de bajos ingresos, que generalmente sale muy temprano para llegar a sus lugares de trabajo, pueda viajar por 640 pesos. ¿Se parece esto un poco a la idea planteada por el ministro de Economía, que había que levantarse un poquito más temprano? Mira, yo con todo el cariño que le tengo a Juan Enrique, que fue profesor mío en la universidad, creo que la verdad que la justificación es bastante poco entendible para las personas. Finalmente, las personas que tienen la capacidad de poder moverse en esta hora valle o en esta hora baja aumentada es súper limitada. La mayoría de los viajes se hace en la hora punta y con personas que no pueden mover su horario, o sea, o que si lo mueven, el sacrificio que tienen que hacer es levantarse media hora antes. No, perdón, Carlos, y agrego el otro punto que generaron las palabras del ministro de Economía, cuando gente decía, pero si aunque yo me quisiera levantar a las 5 de la mañana, díganme ustedes, ¿dónde tengo el jardín infantil que me abre a las 6 de la mañana, a las 6:30 para poder estar efectivamente a las 7 tomando el metro? Exacto. ¿No es cierto? El creer que existe, que las personas pueden libremente modificar su comportamiento para aprovechar la tarifa más barata de forma masiva, yo creo que es un poquito sobreoptimista, ¿ya? Porque efectivamente, como tú dices, las personas tienen rutinas, las personas tienen que pasar a dejar a sus niños al colegio, las personas tienen que esperar a lo mejor que llegue la mamá o que llegue alguna persona que les cuide al hijo en la casa. Entonces, hay diferentes rutinas que están ancladas y que no permiten que la gente se pueda mover libremente y cambiar su horario de viaje para aprovechar estas tarifas más bajas. No, además, siendo generoso con esas palabras de la autoridad, lo que uno podría pensar es que hay gente que ya desde antes se está levantando muy temprano, o aprovecha la primera hora de funcionamiento del metro a la que le puede servir de algo, porque igual viaja a esa hora y ahí puede tener un beneficio. Yo te pongo un ejemplo, yo uso el transporte público todos los días y efectivamente cuando existe el quiebre entre la hora punta y la hora valle, tú ves en las estaciones algunas personas que están esperando a que sean las 9 para pagar un poco menos, pero son las menos. Entonces,
porque la gente no tiene esa flexibilidad. Entonces, confiar en que esa flexibilidad es un beneficio y que deberíamos estar tranquilos porque con ese beneficio el alza de tarifas va a ser mitigada, a mí me parece demasiado optimista, ¿ya? Además, el dato importante es que el panel, ¿qué hace? Al panel le llegan datos y el panel con esos datos dice tiene que haber un alza. Esa alza puede abordarse a través de una modificación de la estructura tarifaria, que es lo que se hizo ahora. Pero en los ingresos totales, ¿ya? El panel tiene que asegurar que esos son equivalentes a los ingresos que hubiesen existido si es que esta alza hubiese sido plana para todos. Entonces, al final igual la gente está pagando más plata, claro, porque el tema acá es que el sistema necesita más recursos para cubrir sus costos, y por eso se sube la tarifa. Bien, pues es un dilema difícil de resolver, pero estamos entonces, como decías antes, Carlos Melo, en un periodo que podría ser propicio para abordar modificaciones mayores en orden a modernizar el sistema de pago y a racionalizar esta aplicación de las alzas de tarifa. Así es. Gracias, señor Gracias, Melo. Carlos. Que esté muy bien. Adiós. 8:25 minutos. 8:25